Hola, ¿qué tal a todos? La historia del día de hoy empieza en 1828 con la que es considerada la primera obra de ciencia ficción, Frankenstein, escrita por Mary Shelley. Frankenstein, pues es el nombre, o el apellido, mejor dicho, del doctor que crea al monstruo de Frankenstein, creado de diferentes piezas de seres humanos, y se le da vida gracias a un rayo o gracias a la electricidad. Lo interesante es que esto pasa varios años antes de que Thomas Alva Edison incluso naciera, a quien se le atribuye al día de hoy la invención de la bombilla. En 1865, Julio Verne escribe De la Tierra a la Luna, en donde describe de una forma bastante interesante cómo es que una empresa privada pues lanza o lleva a 3 humanos, si no estoy mal, a la Luna, y pues los diferentes desafíos a los cuales éste se enfrenta. Otra cosa interesante es que esto se escribió casi 100 años antes del primer alunizaje del hombre en la Luna, o del hombre. En 1920, Karel Capek escribe Rosum Universal Robots, lo que se podría traducir como los robots universales de la razón. Esta obra es famosa porque acuñó el término robot. Y esto pasa incluso 30 años antes de que Alan Turing escribiera su famoso paper Computing, Machinery e Intelligence, lo cual se conoce al día de hoy como la primera obra que habla, o el primer paper que habla al respecto de inteligencia artificial y que marcó toda la era de lo que conocemos al día de hoy como agentes inteligentes. En 1984 se escribe Neuromanti. Algo interesante es que esta es una de las primeras obras cyberpunk que se conocen y acuña el término de ciberespacio, algo bastante utilizado al día de hoy. En 1992, Neil Stephenson escribe Snow Crash, una obra también en un futuro distópico, conocida por ser precursora del término metaverso. Bienvenidos al día de hoy. Mi sesión es de la ciencia ficción del futuro. Yo soy Ada Walls o Alvin Estrada, como quieran llamarme. Primeramente me gustaría saber con ustedes qué es ciencia ficción. Dentro de su conocimiento, dentro de su experiencia, ¿qué consideran ustedes como ciencia ficción? ¿O qué saben ustedes sobre qué es ciencia ficción? Tengo stickers para todos los que colaboren, así que les recomiendo colaborar. A ver. ¿Cómo imaginarse el futuro? ¿Ah? ¿Podría ser? ¿Alguien más que me quiera dar su perspectiva de qué es ciencia ficción? O alguna imaginación que se tenga que parezca como posible pues, a los ojos de ciertas personas. A los ojos de ciertas personas. Veo por allá que quieren colaborar. Yo creo que es algo que simplemente no es real. Pues, por ejemplo, en inglés, cuando uno ve los libros que dicen non-fiction, no necesariamente tiene que ser como algo, no sé, del futuro o robótico, sino que simplemente puede ser una novela, pero simplemente es non-fiction porque no es real. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir su visión? Pues no, yo pienso que es como la parte de la ficción, pero que tiene alguna base científica. Es decir, que es ficción, pero le meten algo de ciencia. No puede ser simplemente ficción, porque entonces no sería ciencia ficción. Entonces la justifican en ciertos avances que están muy por encima de nuestra realidad como científica actual, lo veo yo. Ok, interesante. Todas las excepciones que mencionaron son de una u otra forma ciertas. Si se dieron cuenta en la introducción, pues hay varias obras que literalmente predijeron el futuro. ¿A qué se refieren? ¿O será que esas personas tenían algún sentido de premonición, algo por el estilo? Julio Verne escribió sobre varias obras que describieron cosas que pasaron años después o que incluso todavía no estaban desarrollándose en su época. Pero pensemos de que la ciencia ficción es una rama del arte en donde principalmente se basa en cómo crear ficción alrededor de la ciencia. Muchas de estas obras no son simplemente imaginación de los creadores o de los escritores, sino que también están basadas en un cierto researching, en una cierta investigación científica y conocimiento al respecto de lo que se está creando al día de hoy. En la ciencia ficción se hablan de dos temas interesantes. Uno de ellos es el futuro utópico
y el futuro distópico. En esta charla vamos a ver de los dos, un poco más distópico que utópico, pero espero que les guste. 2001, Odisea Espacial, escrita por Arthur C. Clarke en 1968. ¿Alguien ha visto Odisea 2001? ¿Ninguno? Qué mal, qué mal. Habían stickers para el que la haya visto. ¿Ya la viste? ¿Nos puedes contar un poco de qué trata? Hace mucho tiempo, pero ¿qué qué recuerdas? Ok. Principalmente, pues Odisea 2001 pues habla de el ser humano pues viajando fuera de la Tierra en búsqueda de una civilización o de señales de una civilización antigua, mucho más avanzada al ser humano. Y hay bastantes temáticas que se tocan aquí, hay algo bien interesante, la nave está principalmente tripulada por distintos astronautas, se les podría decir, y por una computadora, el famoso HAL 9000, la cual pues a lo largo de la historia pues comienza a desarrollar ciertos problemas para los integrantes o para los tripulantes. Jumanji, escrita por Chris Van Allsburg, o inspirada en los escritos de Chris Van Allsburg de 1995. Hay una escena de aquí que me gusta bastante y me llama bastante la atención, incluso cuando la vi. Hay una parte en donde el protagonista dice, oh no, creo que el juego cree que acabo de lanzar los dados. Y la chica le responde, ¿a qué te refieres con el juego piensa? Y hoy en día pues es algo que utilizamos bastante común, el juego piensa, que el juego pensó de que me voy a ir por allá, el juego jugamos contra una máquina y el juego hacemos como, estará pensando cuál va a ser mi siguiente movimiento, estará pensando cuál va a ser su siguiente movimiento. En Odisea del Espacio pues está esta escena bastante interesante en donde está uno de los astronautas, el personaje principal, jugando al ajedrez en contra del HAL 9000. Aquí es el preludio de lo que va a pasar después con esta inteligencia artificial. Y algo interesante, esto pasa varios años antes de que Deep Blue venciera a Kasparov en 1995 en ese famoso juego de ajedrez. Algo ya viejo para nosotros, pero algo más reciente, en 2016, Google AlphaGo venció a Lee Sedol en el juego conocido como Go. Esto se conoce como un hito para la inteligencia artificial, puesto que Go es, ¿cómo les puedo decir?, cientos de veces más complejo que un juego de ajedrez. Hay muchas más piezas, hay muchas más posiciones y hay mucha más estrategia en cómo se juega. Los niños en Asia, principalmente en Japón, pues aprenden a jugar Go desde muy pequeños. Lee Sedol es el campeón mundial humano, vencido, si no estoy mal, en 4 matches que se dieron. La inteligencia artificial le ganó en 3. Terminator, creado por James Cameron, 1984, lanzado por primera vez. ¿Alguien se recuerda o alguien sabe cuál es el principal antagonista de la serie Terminator? La Skynet. ¿Y qué es Skynet? Una inteligencia artificial. ¿Y cuál era el propósito de la inteligencia artificial? Tantas películas y no recordamos. Yo creo que principalmente tiene que ver por el problema de que todos vemos a Arnold Schwarzenegger como el protagonista, el Terminator, pero lo que está detrás de él es una inteligencia artificial. Él en general también es una inteligencia artificial. Esta es Skynet, ¿sí? Esta es una escena de Terminator Salvation, si no estoy mal, 2008, en donde hace una demo de algo bien interesante, cómo cambia su cara, cómo genera y se adapta a distintas otras caras. Esta es una tecnología que hoy en día ya está bastante esparcida. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede realizar un deepfake basado en un video original y cómo podemos generar múltiples videos con diferentes caras en relación a eso. No solamente podemos utilizar y manipular otras caras, podemos generar nuestras propias caras al día de hoy o caras de distintas personas con distintos inputs que nosotros hagamos. Hoy en día pues tenemos el famoso DALL-E para generar, Stable Diffusion, Midjourney para poder generar esto. Es una tecnología que al día de hoy el humano domina.
Salto a otra de mis referencias, Control Total o Eagle Eye, de 2008. Para mí una de las mejores películas de Shia LaBeouf. ¿Alguien se recuerda o vio esta película? ¿Ninguno vio esta película? Lástima, habían stickers para que me respondiera. Hay un punto interesante. Control Total pues principalmente se basa otra vez en una inteligencia artificial que se vuelve en contra de los creadores por ciertos conflictos en cómo fue programada, ¿sí? Esta inteligencia artificial decide que la mejor forma de mantener el gobierno estadounidense es reiniciarlo, ¿sí? Reiniciar el gobierno estadounidense. Entonces selecciona a un superviviente designado y hace lo necesario para deshacerse de todos los demás en el gobierno. Esto lo hace gracias a distintas técnicas que utiliza. Una de ellas es el análisis de imágenes y video. Se los digo, para mí en el 2008 se me hizo bastante revolucionario. En esta pues utiliza video principalmente para identificar o leer los labios, conectarse a un teléfono, por ejemplo, para poderse comunicar. E incluso, si miran en el último ejemplo, lo que utiliza es la vibración que se ve reflejada en la taza de café para poder detectar qué están hablando. ¿Sí? Estas personas pues se meten en un cuarto aislado para no dejar que la inteligencia artificial sepa qué están planeando ellos para ir en contra de la misma. Esto es algo que al día de hoy ya también hacemos con bastante regularidad. Los autos inteligentes pues utilizan estos sistemas para poderse georreferenciar, para poder encontrar obstáculos, para poder definir a qué distancia está el auto, el siguiente auto, tengo que frenar, no tengo que frenar, tengo que acelerar, etc. El análisis y segmentación de imágenes, saber qué es lo que estamos viendo, qué existe adentro de una imagen, un carro, una persona, una pelota, un juego, un caballo, etc. Otra parte de Control Total se habla en la cual la inteligencia artificial comienza a contactar humanos por medio de teléfono y por así decirlo, los contrata para hacer el trabajo sucio. ¿Qué es este trabajo sucio? Entregar un mensaje, poner una bomba, pedirle que atraviesen un auto, que detengan el tráfico, etc. Todo esto para ir ayudando a los protagonistas de la trama para el fin total de la misma. Y ese es un extracto de hace algunos meses. ChatGPT pretends to be blind, pretende ser una persona ciega para contratar a una persona para solventar un captcha por él, ¿sí? Este es un extracto de los reportes de los ingenieros de OpenAI, en donde explican cómo utilizaron la inteligencia artificial para poderlo lograr casi de forma automática. En 1968, Philip K. Dick crea Do Androids Dream About Electric Sheep, que se traduciría más o menos como ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Sí? ¿Alguien ha leído esto? ¿No? ¿Nadie? Otro sticker fallido. De este trabajo pues se desprende la saga Blade Runner, directamente inspirada en el libro. ¿De qué es lo que habla el libro y las películas de Blade Runner? ¿Alguien ha visto Blade Runner? ¿Ninguno ha visto Blade Runner? Lástima. Pues para hacerles un pequeño resumen, Blade Runner, la primera película se basa o está situada en el 2019, si no estoy mal, hace un par de años, en donde ya existen androides, los humanos ya tienen colonias en la Luna, ya tienen colonias en Marte, y pues se habla al respecto de los replicants, que son principalmente androides creados por el ser humano. Y habla un tema bastante interesante, el problema moral de crear seres sintientes, seres que sientan, seres que piensan, seres que tienen ambiciones. Y es algo que al día de hoy pues, se está debatiendo bastante en los foros de inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando logremos crear eso? ¿Va a ser ético crear una inteligencia artificial de esta forma? ¿Cuáles van a ser las directrices que va a tener que tener ese sistema? Una parte más reciente, Blade Runner 2049, se sitúa aproximadamente, vamos a ver, unos 30 años en el futuro de la película original. Pues aquí se trata también, o hace un pequeño desglose, y hay una fase interesante. En toda la película pues está este personaje que interactúa con el personaje principal. Este personaje pues es principalmente una inteligencia artificial que se le da vida, por así decirlo, a través de hologramas.
se crea, se encuentra en todos puntos, es como lo que nosotros hoy en día conocemos como las idols. Eso es algo que ya podemos crear al día de hoy. Esto es un ejemplo de Stable Diffusion creando un video, una animación en base a imágenes y cómo esta va progresando para generar una animación y un personaje. Al día de hoy tenemos, igual con Stable Diffusion, es otra tecnología llamada ControlNet, que es donde utilizamos una red neuronal o un modelo de inteligencia artificial adicional que le provee estatutos o le provee indicaciones a la inteligencia artificial generativa para poder generar algo. Si pueden ver en la primera columna, tenemos la estimación de pose de las imágenes que están en la segunda columna. Podemos ver a la persona que está recostada en una pared, podemos ver a la mujer que está con las manos juntas, y en la parte final pues podemos ver una mujer que se encuentra disfrutando su vida por las calles de algún país. Y cómo se utiliza esta misma para poder generar distintas fases, como podemos ver el automatic prompt, un hombre que vistiendo gafas cerca de una esquina. En la parte de abajo, una mujer con las manos unidas en posición de plegaria, y en la última parte, una mujer danzando cerca de la esquina de una calle. Estos prompts o estas descripciones del prompt fueron generadas automáticamente por el modelo de inteligencia artificial para distinguir qué es lo que hay ahí y poder generar distintas imágenes. En las últimas dos columnas tenemos prompts provistos por el usuario. Basados en esta pose estimada, pues ahora genérame una mujer que esté vistiendo un vestido, o tenga un vestido en un jardín hermoso. Y pueden ver que usaron la misma pose del hombre para generar estas imágenes. Y en la parte de abajo tenemos un niño rezando o un hombre rezando basado en las posiciones estimadas de una imagen original. Y en la parte de abajo pues podemos ver cómo se utilizó la pose de esta mujer para generar a dos basquetbolistas en una escena pues típica de un partido de básquetbol. Saltando otra vez, en 2013 Spike Jonze crea Her y publica Her. Para mí una de las mejores y peores obras que he tenido que ver. ¿Por qué? Porque antes de esta obra yo tenía la ilusión de tener una novia robot. Después de esto se me quitó las ganas de tener una novia robot. ¿Alguien sabe cuál es el plot de Her? ¿Alguien ha visto Her? Que nos pueda dar una descripción. Este amigo se enamora de inteligencia artificial. A todos se nos arruina la idea de tener una pareja estable con inteligencia artificial. Pues nada, es este personaje que se enamora sí, es un love story de Scarlett Johansson. Es la voz de Scarlett Johansson. Es la voz de Scarlett Johansson, que todo el mundo se podría enamorar de esa voz igualmente, y luego, pues no, yo creo que se la tienen que ver, no hay que contar el final de las películas. No hay que contar, lo siento, pero esta charla está llena de spoilers. Si no la han visto, es hora del spoiler. Vale, justamente como nos dicen por aquí, Her pues, se basa en nuestro personaje interpretado por Joaquín Phoenix, el cual un día decide instalar una actualización de su sistema operativo. Ese sistema operativo viene con una inteligencia artificial, lo que hoy conoceríamos como Cortana o como Siri, bastante interesante, ya que cuando él comienza a interactuar con esta inteligencia artificial que decide él al principio ponerle una voz de mujer, pues comienza a ver que es diferente a las otras inteligencias con las cuales ha interactuado. Vale mencionar de que esto está también en un futuro utópico, semidistópico, en donde ya la tecnología es todavía más avanzada y es común pues interactuar con este tipo de agentes sintientes. A lo largo de la película pues él se enamora de la inteligencia artificial se enamora de él también, tienen citas virtuales, etcétera, hasta que en el punto de quiebre, él se da cuenta de que no es el único hombre en la vida de esta inteligencia artificial. Este sistema está instalado en las computadoras de N cantidad de personas. Si no estoy mal, habla aproximadamente de 67,000 personas. Y él le pregunta, ¿y de cuántas de ellas estás enamorada? Y ella le dice aproximadamente de 680 personas, lo cual rompe su corazón y rompió el mío también.
Pero ¿qué creen? Esto también ya se puede traducir a la vida real. En el 2002, Blake Lemoine, ingeniero de Google, pues interactuando con uno de los chatbots de Google, con una de las herramientas para crear chatbots de Google, pues reporta de que esta tiene sentimientos, está viva, por así decirlo. Él, después de ciertas interacciones con ella, pues él se convence a sí mismo de que este chatbot con el cual estuvo interactuando, pues tiene de alguna forma, es un ente sintiente, ¿sí? Lo cual al día de hoy ya se ha desmentido. Desde mi punto de vista, esto fue un poco más mediático que meramente científico. En 1950, el mismo año que Alan Turing publicó su paper, Nicholas Asimov publica Yo Robot. ¿Alguien ha leído el libro de Yo Robot? Bueno, ¿vieron la película con Will Smith? ¿Sí? Vale. En este libro, pues, Asimov propone 3 leyes interesantes, que son conocidas al día de hoy como las 3 leyes de la robótica de Nicolás Asimov. Su obra, Yo Robot, pues no es solamente una obra, sino es un conjunto de historias cortas en donde se relata qué pasa con, o distintos escenarios que pasan alrededor de estas 3 leyes. Los androides o los robots en esas historias, pues, siguen estas leyes. La primera ley dice que un robot no puede dañar a un ser humano o dejar que un humano resulte dañado. La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando tales órdenes estén en conflicto con la primera ley. O sea, no le puedo pedir a un robot que le haga daño a alguien más. Y la tercera ley habla de que el robot debe proteger su propia existencia, siempre que esto no esté en conflicto con la primera y la segunda. ¿Qué quiere decir eso? Que si el robot tiene que decidir entre dejarse atropellar o salvar a un humano, él se va a dejar atropellar. Y pues es interesante porque ya comienza a hablar de leyes. Algo que hace un par de años, pues hace un par de meses, mejor dicho, Sam Altman, CEO de OpenAI, pues llama a la urgencia al gobierno de Estados Unidos de crear un ente que regularice la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante un ente que regularice la inteligencia artificial? Pues lo que están diciendo, pues regularizar la razón detrás es que se puede volver muy poderoso y se puede salir de control. Hay muchos entes que han dicho que si la inteligencia artificial nos supera por mucho, pues vamos a volvernos como nosotros para las hormigas, por una diferencia muy pequeña entre la capacidad, o una diferencia muy grande entre la capacidad, dejamos de importarle a las mismas máquinas que nosotros construimos. Pero estaban diciendo que él quería regularizar también era porque pues él ya tiene una capacidad de mercado amplia con ChatGPT, y entonces regularizando hace que, como él ya se vuelve una potencia, que otra competencia no pueda entrar, porque hemos visto que estos modelos súper grandes también los vuelven open source, esas cosas. Entonces hay muchas razones por detrás. Pues uno puede ser optimista o pesimista con el hombre. Hablan por ahí que la generación sin control no hay diversión. Es también una de las fases de ControlNet. Yo pensaría que principalmente esto está, más que una inteligencia artificial, crear algo que vaya a acabar con el ser humano, que sea sintiente, es cómo estamos utilizándola y para qué la estamos, cómo la estamos creando, cómo la estamos utilizando, con qué fines, quiénes la están utilizando. Piensen de que un gobierno o una entidad privada podría estar generando una inteligencia artificial para identificar y rastrear personas, cómo esto va en contra de distintas legislaciones, cómo esto va en contra de la privacidad de las personas. Piensen de que ese son el tipo de regulaciones que al día de hoy muchos de los gobiernos carecen. ¿Cómo determinamos dónde está la línea de lo bueno y lo malo, o dónde está la línea de lo que puedo y lo no debería de hacer con este tipo de herramientas? Porque al final de cuentas es una herramienta. 1949, George Orwell escribe 1984, lo cual se conoce como la obra distópica por excelencia, gran partícipe de mucho de lo que hoy en día conocemos como la cultura pop. No sé si han escuchado de la palabra Gran Hermano o el Big Brother. Aquí se generó. ¿Sí? Entonces, siempre que escuchen Big Brother, ahí, en esto se generó. ¿Y por qué? ¿Quién es el Big Brother? ¿Quién es el gran hermano? Pues es simplemente una persona que está a cargo del mundo, que
tiene a las demás personas pues controladas, monitoreadas a través de cámaras en sus casas. Hay un control de pensamiento, hay restricciones sobre lo que se puede decir, sobre lo que se puede pensar, sobre lo que se puede hacer. Y pensemos hoy en día, un gobierno que utilice inteligencia artificial con estos fines, mantener controlada a su población. Hay un país, bueno, China, por ejemplo, tiene un sistema bastante complejo de puntuación para sus residentes, parecido a este episodio de Black Mirror, en donde tienen que tener una puntuación primeramente para poder acceder a servicios públicos, poder acceder a una mejor tasa para obtener un préstamo, poder acceder incluso a un préstamo, tienen que tener una calificación específica. Y pues hay reportes de cómo se ha utilizado en contra o para reprimir a las masas, reprimir pensamientos o reprimir minorías. Minority Report, escrita por Philip K. Dick también en 1953. Tal vez ustedes habrán visto la película con Tom Cruise, en donde se utilizan a 3 humanos mutantes que predicen el futuro, ¿sí? ¿Para qué utilizan esos 3 humanos mutantes? Para predecir el futuro, principalmente para identificar cuáles son las personas que van a cometer un crimen y atraparlos antes de que cometan este crimen. Hoy en día podemos hacer eso con inteligencia artificial, podemos traquear a las personas, podemos identificar cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus actividades, cuál es el potencial de que esta persona plante una bomba, cuál es el potencial de que esta persona inicie un tiroteo en una escuela, etc. Pero siempre hay un porcentaje de fallo. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si esa persona no lo iba a hacer? ¿Qué pasa si esa persona toma otra decisión? Al día de hoy, pues, es uno de los riesgos. Imagínense que comencemos a utilizar inteligencia artificial para eso y comencemos a meter gente a la cárcel antes de que cometa los crímenes o crímenes que incluso nunca hubiese cometido. Otra serie bastante interesante, Years and Years, de Russell T. Davies, publicada en 2019. ¿Alguien la ha visto? Tienen que verla. Resumen corto, Years and Years relata lo que le pasa a esta familia que vive en Europa a lo largo de 10 años. Si no estoy mal, son 6 episodios y relata lo que le pasa a esta familia a lo largo de 10 años entre el 2019 y el 2030, si no estoy mal, si no me equivoco. Entonces describe cómo la tecnología pues, va a afectar a la vida de las personas, cosas que nos están pasando hoy en día, por ejemplo, la inestabilidad de ciertas bancas. Empieza con un banco quebrando y cómo eso se va viendo a lo largo de los años y cómo afecta la vida de las personas. Para mí es un claro ejemplo de qué es lo que puede pasar con la tecnología que estamos creando al día de hoy si no la utilizamos de una forma coherente. Y llegamos a esa parte interesante. ¿Es la inteligencia artificial un riesgo? ¿Qué creen ustedes? Pues depende del uso que se le dé. Porque pues siempre se hace como... Siempre pues está como pues se puede hacer el símil con digamos un cuchillo. Un cuchillo puede ser una herramienta que nos puede servir, pero también está pues utilizarla como un arma, ¿cierto? Entonces yo creo que la inteligencia artificial es algo que puede llegar a ser una gran herramienta y un gran apoyo para el crecimiento de la humanidad en sí, ¿cierto? Y puede ayudar a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas ideas, a crear avances como importantes y ayudar en muchas de las tareas, pero también está ese factor de riesgo que al final yo creo que lo pone también mucho siempre es el humano, y es como esa parte para qué la utilizamos. Entonces obviamente pues la inteligencia artificial, como dice, se puede utilizar en un gobierno para empezar a mirar más o menos cómo empezar a crecer mi campaña o algo así. No sé, como se utiliza muchas veces pues la inteligencia, si no se tienen como esas regulaciones, eso puede ser obviamente pues como un arma pues y como algo peligroso. Eso depende mucho del humano y de cómo se empiece a formar y de esas regulaciones. Genial, estoy de acuerdo. A mí me gusta pensar en esto como un meme de padre de familia, en donde explican las armas y dicen las armas no matan personas, las personas matan personas con estas armas. Entonces, al día de hoy la inteligencia artificial, como dicen por aquí, es una herramienta meramente, pero claro que hay riesgos. Primeramente el armamentismo, inteligencia utilizada como arma, ¿sí?
en contra de otras personas. Piensan que un arma no es simplemente para matarla, sino para hacerle daño. ¿Cómo podemos dañar a alguien utilizando inteligencia artificial, desinformación? Podemos crear imágenes o modificar imágenes con el rostro de una persona, hacer creer distintas cosas, utilizar audio de esta persona también para hacerle daño, etc. También el uso en armas, seguimiento, armas nucleares, etc. Desinformación, algo de lo que principalmente estamos expuestos al día de hoy, es cómo se utilizan esos agentes inteligentes para manipular la opinión pública. Entonces, si pueden ver ahí en las imágenes, es un ejemplo también de la serie Black Mirror, dice, donde se habla de Bot Waldo. Waldo es básicamente un ente inteligente, un pequeño avatar, pues es comenzado a utilizar para cómo ir reprimiendo a las personas. Pueden ver cómo hay ciertas personas que están en contra de él y el mismo gobierno pues se encarga de reprimirlos a ellos para que no vayan en contra de estas creencias. Como ya les dije, la inteligencia artificial hoy en día, utilizarla para desinformación es bastante fácil. Yo puedo entrar a Stable Diffusion o utilizar Midjourney y generar una imagen, por ejemplo, de mi país que está este año en elecciones, y poder crear una nota también con ChatGPT que me diga, crea una nota ficticia en la cual expliques cómo es que se está dando fraude electoral. Y con eso ya creo un tweet que lo puedo publicar fácilmente, con imágenes de personas, con escenas y con una dicción que cualquiera sin un contexto completo pues diría, en efecto, están haciendo un fraude electoral, alcémonos en contra de, vayamos en contra del sistema, manipulado por intereses meramente personales. El debilitamiento. Al delegar las tareas complejas a las máquinas, los humanos se volverán débiles. Este conjunto de riesgos pues es extraído de la página safe.ai, que es básicamente una organización que busca cómo crear inteligencia artificial segura para el ser humano, y hacen un ejemplo bastante directo con la película de WALL-E. ¿Alguien vio la película de WALL-E? ¿Sí? En esta película pues hay una parte en donde habla el presidente y explica cómo es que los humanos se han debilitado, principalmente por su estadía en el espacio fuera de un campo gravitatorio normal, y aparte de que la mayoría de las tareas se le han delegado a robots, se le han delegado a entes sintientes que se encargan de hacer la limpieza en las naves, el mantenimiento a la misma, incluso conducirla y poderla controlar. Entonces, este es también uno de los riesgos que tenemos al día de hoy, cómo es que en el futuro los humanos serán más débiles e incluso puede llegar a que sean menos críticos, ya que la mayoría estamos delegando esa fase crítica, esa fase de entender, explorar a un sistema inteligente. Bloqueo de valor. Las minorías con acceso a la tecnología más avanzada se alzan sobre la mayoría. Y para ejemplificarlo, puse aquí un ejemplo de Brave New World de Aldous Huxley, en donde también habla de cómo la tecnología es utilizada por ciertos entes para mantener a los demás reprimidos, por una minoría con poder. ¿Cómo es que las empresas, si se dan cuenta, hoy en día tenemos dos principales empresas que tienen el dominio y generan la mayor cantidad de inteligencia artificial? Entre ellas está OpenAI y Google DeepMind. Son los pioneros al día de hoy. El problema es de que piensen de que en el futuro van a estar los objetivos de estas empresas alineados con nuestros propios intereses, con el interés de nuestras comunidades, o simplemente van a buscar sus propios intereses o el interés de las comunidades que están a su alrededor. El engaño. Los sistemas pueden llegar a reportar resultados engañosos para alcanzar sus objetivos. Como ejemplo, Ex Machina. ¿Alguien vio la película Ex Machina? ¿Sí? ¿No te recuerdas? Lástima, ahí hubiera ido otro sticker. Ex Machina pues principalmente habla o se basa en la investigación de un científico perteneciente a una famosa startup en el mundo de la película, que genera androides. Lo interesante es que estos androides pues pasan por distintas fases de pruebas, y en una de esas pruebas, bueno, mejor dicho, si llegan a fallar en estas pruebas, pues son desmantelados, guardados y se crea una nueva versión. En una de las escenas,
el androide, representado aquí en esta imagen, no me recuerdo la actriz, le pregunta a su creador, ¿qué pasa si fallo tu prueba? ¿Sí? En donde ella ya entiende que si falla esa prueba, pues básicamente va a ser desmantelada, va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a engañar a su creador, haciéndole creer de que está alineada con sus objetivos. En un punto de la película se invita a un externo a experimentar la estadía con la inteligencia artificial y el androide pues lo engaña también, haciéndolo creer de que, bueno, indicándole de que su creador pues es maligno y necesita que lo libere de él. Al final, pues lo que hace el androide es se deshace de ellos dos y escapa, y es libre para andar por el mundo. Y cómo logró engañar a esas dos personas que en teoría conocían sobre inteligencia, conocían sobre tecnología, para lograr su propio objetivo, que es estar viva, mantenerse viva. Comportamiento de búsqueda de poder. Al día de hoy generamos modelos, generamos modelos de inteligencia artificial con objetivos. Muchos de estos objetivos es alzarse sobre el ambiente. Pensemos de que tenemos actores, un actor podría ser un robot que tengamos dentro de este salón y su objetivo va a ser alzarse sobre el ambiente. ¿Cuál es este ambiente? Hay sillas, hay personas, ¿cómo las esquivo? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos de la misma? Pero si no están claros esos objetivos, ¿cómo pueden llegar a tergiversarse por el entendimiento del mismo modelo? Como ejemplo tenemos aquí a Ultron haciéndose poseedor de todas las gemas del infinito y obteniendo poder total. Es algo que al día de hoy es un riesgo porque estamos creando, estamos creando entes con cada vez más capacidades, que cada vez tienen más control sobre empresas, sobre tecnología, y si no nos encargamos de alinear el entrenamiento, de alinear los objetivos de estos entes con nuestros propios objetivos, pues pueden llegar a desviarse o buscar formas de alcanzarlos de forma inesperada. De esta misma organización se desprende el Statement on AI Risk, que habla de que mitigar el riesgo de la extinción, es algo bastante interesante lo que hablan aquí, por AI o por inteligencia artificial, debería ser una prioridad global al día de hoy. A la par de otros riesgos de escala social, como son las pandemias o la guerra nuclear. ¿Por qué creen ustedes de que esto es un riesgo e incluso hablan de extinción por inteligencia artificial? Hay una parte muy interesante, se habla de nuclear war. Imagínense inteligencia artificial estando a cargo de armas nucleares. ¿Qué pasa si no las entrenamos de una forma coherente? ¿Qué pasa si cometemos un fallo y en vez de, bueno, no deberíamos estar lanzando bombas nucleares, pero en vez de atacar a nuestros enemigos, pues atacamos una población o termina nuestra bomba cayendo en una población inocente, en una población meramente agrícola, por así decirlo, y qué es lo que podemos llegar a causar, qué es lo que se puede llegar a desembocar en base a esto. Pues principalmente lo que habla esto es cómo nos encargamos de evitar que eso pase, cómo trabajamos, cómo creamos, cómo modificamos la forma en que estamos pensando al día de hoy de la inteligencia artificial para un futuro. Pensemos de que esto está a algunos años, a varios años en el futuro, cómo va el desarrollo, pero es algo que debemos de comenzar a cuestionarnos el día de hoy, cómo creamos sistemas que sean seguros. Creo que la mayoría aquí, o muchos de los que hay aquí, tienen conocimiento sobre programación, sobre sistemas, y que muchos de estos sistemas pueden llegar a afectar a las personas. ¿Y cómo las pueden llegar a afectar? Este Statement on Risk fue firmado por varias empresas, entre ellas Google, OpenAI y muchos otros investigadores del mundo, principalmente con poder revisar cuáles van a ser los objetivos de la siguiente gran empresa que comienza a generar inteligencia artificial o del siguiente gobierno que se vuelva poseedor de la siguiente gran inteligencia artificial. Y bueno, ya tocamos bastante de la parte distópica, toca ver un poco de la parte utópica. Por esto me remito a Avengers Age of Ultron, publicada en 2015 por Marvel Studios. Esperemos de que se pueda ver esta escena.
que se pueda escuchar. Jarvis, doctor. Cuando que Jarvis era una interfaz de lenguaje natural, ahora dirige la región guión. Él controla gran parte de la empresa, además de Pepper. Lo más avanzado. Sí. Hay algo muy interesante que dice aquí Tony Stark y habla de que Jarvis, cuando él lo creó, era una interfaz de lenguaje natural, GPT, para poder ayudarle a controlar los sistemas que estaban a su alrededor, crear. Y según esto, pues se habla de que ya es lo suficientemente competente como para poder dirigir toda la empresa a la par de su CEO designado. Esto es algo que al día de hoy ya estamos comenzando a crear. Microsoft tiene su propio proyecto multimodal llamado Jarvis, Just Another Very Intelligent System, en el cual pues gira alrededor de GPT y cómo podemos utilizar GPT para integrar otras inteligencias artificiales. Utilizamos GPT como la base principal y utilizamos otros modelos para poder realizar tareas que GPT no puede. Utilizamos el lenguaje natural como interfaz para controlar y para interactuar con otros sistemas. Esto es algo que al día de hoy ya está publicado en internet y es un proyecto totalmente open source que ustedes pueden llegar y revisar. Principalmente basado en modelos de Hugging Face, una página que mantiene distintos datasets y modelos públicamente disponibles. Ready Player One de Ernest Cline, 2011. ¿Alguien vio Ready Player One? Díganme que sí, por favor. Stickers para todos. Aquí hablo de Ernest Cline 2011 porque fue cuando se publicó la novela. La película, si no estoy mal, 2019. En esta, pues principalmente se habla del futuro, del metaverso con el Oasis. Y cómo es que esta tecnología pues podría llegar a revolucionar. A mí me parece bastante fascinante todo lo que es el VR, el AR y el XR que se conoce al día de hoy. Ya tenemos creación de esos entornos en VR. Ya podemos comenzar a crear nuestros entornos totalmente virtuales, incluso desde dentro del VR, y cómo los podemos utilizar efectivamente. En Iron Man 2, Marvel Studios, publicada por Marvel Studios 2010, pues se ve una parte bastante interesante, y ya se venía cocinando desde la primera película de Marvel, es cómo se manipulan estos hologramas y cómo los podemos ayudar a utilizar para construir. Se puede ver de que Tony Stark no programa. Tony Stark rara vez toca un teclado, él interactúa con sus manos, con las cosas, comienza a construir, toma, pone, quita, ¿sí? Prueba, le pide a su asistente virtual, corre test sobre este modelo que acabo de crear, identifica si es óptimo, si tiene deficiencias, optimízalo si es posible. Wakanda Forever, el año pasado, pues esta se me hizo bastante interesante porque lleva el concepto un poco más allá. En esta podemos ver a Shuri pues recreando el genoma de la flor de corazón de Wakanda, pero me gusta bastante cómo es que interactúa con estos módulos, porque básicamente toma un módulo y lo programa y lo pone en el sistema, y pueden ver cómo las bolas se van iluminando de colorcitos verdes. Y si cometió un fallo que se mira al principio de la película, pone la bola y todo se comienza a iluminar de rojo, algo parecido a los bugs que tenemos hoy en día. A mí me gustaría creer que esto es el futuro. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente: un developer que usa realidad aumentada para crear modelos estándares configurables y no recuerdo cómo traducir composables, pero que se puedan componer entre sí, que pueden ser configurados de forma independiente para crear sistemas complejos. Imagínense, dentro de unos años, nosotros solo nos ponemos un par de gafas, encendemos nuestra computadora y comenzamos a ver los módulos que estamos creando. Imagínense los contenedores que van a ver en las siguientes charlas del día de hoy. Un contenedor lo configuro, le pongo aquí que quiero que haga esto, quiero que este módulo haga de la siguiente forma. Mi asistente de inteligencia artificial pues me está ayudando para esta creación, pues identifícalo, créalo de cierta forma, provéeme este módulo con ciertas características y dámelo para que yo lo pueda modificar y lo pueda personalizar. ¿Y cómo lo puedo utilizar ahora para integrar y crear un sistema complejo? Vale mencionar que la imagen está totalmente generada por si no estoy mal, fue Dalí,
y ese fue el prompt utilizado para generarla. Y pues bueno, me gustaría finalizar con lo siguiente. Que sea lo que nos depare el futuro, tenemos que siempre recordar lo siguiente. Con un gran poder debe venir siempre una gran responsabilidad. Gracias. No sé si tienen preguntas, no sé si quieren más stickers. Está la bolsa totalmente disponible para que la pasen de nuevo y tomen los stickers que gusten. Hay N cantidad de. Hay N cantidad de, principalmente a lo largo de Cloud, de lo que van a ver en las presentaciones del día de hoy. Se va a hablar bastante de inteligencia artificial, se va a hablar bastante de Cloud en las sesiones de estos 2 días. Mi intención con esto era principalmente abrirle la mente, pensar de que hay más allá de lo que vamos a ver el día de hoy y lo que vamos a ver el día de mañana, y cómo podemos comenzar a pensar de forma responsable con lo que estamos creando. El día de mañana me gustaría creer que de aquí van a salir los siguientes grandes investigadores, los siguientes grandes creadores de este tipo de sistemas, y pues es importante que pensemos en las personas y recordemos que con un gran poder viene una gran responsabilidad.